Muy buenas tardes a todos y feliz año, un próspero año 2026. Mucho gusto en verlos, en saludarlos. Y la intención del día de hoy es que si queremos que sea un buen año, pues necesitamos prepararnos en todos los sentidos. Sabemos que hay mucho ruido, mucha incertidumbre sobre el tema fiscal de lo que va a suceder en el 2026. Y he hablado ya con algunos de nuestros clientes sobre este tema. Eh, y creo que es importante que nos centremos en el tema de la prevención. Si queremos buscar emoción al año, pues ponte a ver TikToks, ponte a ver videos de la reforma fiscal y te vas a dar cuenta que lo que quieren es asustarte, ¿no? Y la verdad es que sí hay cosas complejas, pero tenemos que enfocarnos en la parte preventiva, tenemos que enfocarnos en la parte que sí podemos nosotros controlar hasta donde sea posible y conocer algunos detalles que están ahí entre letras o información previa antes de la reforma fiscal que se había circulado para encontrar la dimensión correcta de lo que vamos a vivir en el 2026. Por eso, la sesión de hoy se va a llamar Centrémonos en la prevención, reforma fiscal del 2026. Y el objetivo es que mantengamos la calma. Todos los que participemos en esta sesión, mantengamos la calma y accionemos de manera correcta en nuestro negocio mediante un conocimiento real de los alcances de la reforma fiscal, que identifiquemos algunas sugerencias que vamos a compartirles ahorita para implementación y con esto, conocimiento y algunas sugerencias, adoptemos y adaptemos algo de estas sugerencias para mitigar los riesgos probables que pudiera traer esta reforma fiscal. Como les decía, hay mucha información en las redes donde hay gente, imagino muchos profesionistas, colegas, que están haciendo énfasis en la parte compleja de la reforma fiscal y se quedan ahí, ¿no? Vamos nosotros a dar un paso más allá para saber qué podemos hacer para empezar a prepararnos para este año 2026 en materia fiscal. Muchas de esas cosas ya las venimos diciendo y haciendo desde hace varios ejercicios y ahorita pues simplemente ya es la detonación de muchas cosas que veníamos comentando. Entonces este es el objetivo de lo que quiero que en esta próxima hora estemos compartiendo. A lo mejor nos alarguemos un poquito más porque pudiera ser que tengamos que entrar a más detalle en algunos puntos. Y quiero también comenzar con esta advertencia. Nos estamos dirigiendo ahorita a contribuyentes generales, en general, o sea, no estamos haciendo énfasis en ningún giro, en ningún tipo de negocio. Estamos hablando de manera general, por lo que cada quien va a decidir adoptar y adaptar algunas de estas sugerencias o verlas posteriormente ya con nuestro equipo para ver qué se puede hacer, ¿no? Pero esto nos da una idea muy clara de lo que tenemos que hacer hacia adentro del negocio. Y a diferencia de otra información, no vamos a presentar la reforma fiscal copy-paste de los artículos, sino que vamos a darlo en un sentido de un parafraseo para que ustedes puedan comprender un poco más el sentido de la reforma y no nos vayamos a la parte técnica. Como quiera, vamos a estar haciendo mención de los artículos, de las leyes, por si alguien quiere ir a verla de manera directa, cómo está redactada. Y mucho de este parafraseo quiero hacer también aquí la mención y dar el crédito. Lo tomamos de la revista Fiscalia, que está muy enfocada a temas fiscales para contadores, para fiscalistas, y presentó una información muy parafraseada para entender de qué iba la reforma. Y a mí me gustó mucho cómo estaba presentado esto y por eso estoy haciendo uso de ella, de este parafraseo. Y enfrente de cada espacio que estemos hablando, de cada artículo de la reforma fiscal, estaremos presentando lo que nosotros consideramos como propuestas para prevenir, sugerencias para prevenir, para que no caigamos en los riesgos probables que trae ese articulado de la reforma fiscal. Y bueno, pues para empezar, primero quiero darles un poco más de contexto.
Me voy a ir un poquito más atrás en el tiempo, en octubre del 2025, donde el SAT hace un comunicado indicando que estaban planeando para el 2026 unas auditorías y que se iban a enfocar como indicadores de riesgo a los contribuyentes que presentaran conductas de alto riesgo, ya sea para dejar de pagar impuestos o dejar de enterar retenciones o obtener saldos a favor que no fueran procedentes. Y algunos de los supuestos hablaban de esto: aquellos que celebren operaciones con factureras o nomineras, o sea, empresas externas, las que presentan pérdidas fiscales recurrentes. No dice qué cantidad de años, fíjense lo escueto de esto también. Las que simulan o abusan deducciones, las que obtienen ingresos que no son declarados, abusan de estímulos fiscales, presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden, o sea, venden algo que no compran, compran algo que no venden. A eso se refiere con esas inconsistencias. Las que importan productos con precios por debajo del mercado e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias. Las que no pagan retenciones por sus empleados, o sea, las que no tienen nómina y las que calculan mal su nómina. Las que realizan operaciones con paraísos fiscales o empresas de paraísos fiscales, las que solicitan devoluciones improcedentes y las que pagan menos impuestos de una tasa efectiva comparada con su sector. Esta última creo que tiene muchas aristas, porque aunque el SAT quiera enfrascar en un sector a todas las empresas que tienen un mismo giro, hay muchos parámetros ya reales. No es lo mismo comprar una empresa pequeña, una empresa mediana y una empresa grande en economías de escala, en los alcances de tecnología que tienen, para decir que tienen que andar en los mismos rangos de pago de impuestos. Y por eso vamos a ver que una de las sugerencias que tenemos que tener ahí, si nos llegan a fundar o motivar algo por aquí, es por la defensa fiscal, ¿no? Pero bueno, ahorita les quería poner en contexto, tal y como salió ese comunicado, no es ley, simplemente se está diciendo el SAT que hacia allá van a programar sus auditorías del 2026, pero luego hablan de la selección y números de auditoría y dice que se van a ir a priorizar el inicio de auditorías a contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo, o sea, las que punten más en todos los situaciones que comentamos arriba, acá anteriormente. Para 2026 consideran abrir el siguiente número de auditorías de acuerdo al padrón auditable. Y fíjense que hacen tres secciones: grandes contribuyentes, pequeños y medianos, y comercio exterior, temas de comercio exterior. Y del total del universo de contribuyentes hablan del número promedio de contribuyentes a auditar anualmente. Y me voy a situar en los de pequeños y medianos, que es donde están nuestros clientes aquí de Obetus, y hablan de 12,000 auditorías a nivel nacional, de un padrón de contribuyentes de 66,800,000 contribuyentes. Aquí están considerando, lógicamente, desde mi punto de vista, también están considerando a las personas físicas de salarios, ¿sí? No nada más a las empresas, pero están haciendo de un padrón del 0,2%, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa para mí que sí hay una gran infraestructura de información y tecnológica a, a favor del SAT para analizar a los contribuyentes. Hay patrones de comportamiento que entonces encienden lo que son estos indicadores de riesgo, y esos indicadores de riesgo, por lo tanto, son los detonadores de las auditorías reales. No me refiero nada más a los correos o a las invitaciones a revisar tus discrepancias de CFDIs, sino a auditorías reales y profundas, eh, y son en una cantidad menor, ¿no? Es en una cantidad menor. Entonces, si hay mucho ruido en el entorno, sí se ve que van a actuar de alguna manera a, a favor de incrementar la recaudación, pero también los recursos que tiene el SAT para hacer auditorías con todos sus pasos
pues todavía no son tan extensos, aunque sí van a estar con el tema tecnológico apoyándose muchísimo en todas las auditorías, ¿no? Y bueno, si esto es lo que dice el SAT que va a auditar y estos son los indicadores de riesgo para ellos, entonces primero pues tendríamos que saber en dónde están las reglas de este juego fiscal para entender entonces en dónde fueron las reformas fiscales, porque hay muchas leyes fiscales, ¿no? Y aquí en este gráfico pretendemos explicarlo. De los impuestos que pagamos la mayoría de los contribuyentes están el ISR, el IVA, el IEPS y el Seguro Social en el tema de las contribuciones por los colaboradores, por nuestra gente que tenemos en las empresas. Esas son de las más importantes. Pues bueno, pues en cómo pagar cada uno de esos impuestos existe una ley y existe un reglamento específico. ¿Cuánto va a recaudar el gobierno federal de cada uno de estos impuestos? Pues lo establece en una meta en la ley de ingresos. La ley de ingresos se renueva cada año y habla entonces del presupuesto de ingresos que espera y desea tener el gobierno federal para cumplir con todos sus proyectos, programas, etcétera, ¿no? Del gobierno. Existe una ley fiscal que se llama el Código Fiscal de la Federación, que no me habla en específico de ningún impuesto, sino de lo que me habla son de cómo son y cómo deben de ser las relaciones entre los contribuyentes y la autoridad fiscal. Y habla también de los derechos y obligaciones que tienen los contribuyentes, ¿sí? No me habla en específico de ningún impuesto. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque la mayoría de la reforma fiscal que vamos a hablar ahorita está aquí en el Código Fiscal de la Federación. Muy poco, y en algunos casos casi nada, se modificaron las reglas de cómo tributar, lo que es ingreso, lo que es deducción, las tasas fiscales. Muy poco se movió en eso, ¿no? Donde se mueve más, donde está el fondo de la reforma fiscal, está en el código, que es la manera en que se relacionan los contribuyentes y las autoridades. Y también hay una resolución miscelánea. Esa resolución miscelánea, quien la dicta es el SAT. Las leyes y el código fiscal, quien las promulga o quien las autoriza, las aprueba, pues es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, un órgano de gobierno, un órgano de poder. Y la resolución miscelánea, quien la aprueba en sí es el SAT y es el que te dice y te aterriza cómo van a ejecutarse muchos de estos cambios. Entonces, ¿dónde hubo la mayoría parte de las reformas? Pues fueron en el Código Fiscal de la Federación y ligeramente en las leyes y ligeramente en la resolución miscelánea, ¿no? Bien, entonces ya vimos dos contextos. Primero, el comunicado que salió en octubre donde dicen las auditorías y a quiénes se van a dirigir las auditorías. Luego lo que vimos fue, a ver, de todo lo que vamos a hablar de leyes fiscales, ¿en dónde estuvieron las principales reformas fiscales? Que no estuvieron en las bases de impuesto, ni en los ingresos, ni en los gastos, sino en la manera en que el SAT nos ve, en la manera en que nos relacionamos con el SAT o con las autoridades fiscales, ¿sí? Ahora quiero poner otro antecedente ya para cerrar y empezar a detalle en lo que fue la reforma fiscal. Los indicadores macroeconómicos esperados para este año 2026. ¿Por qué es bueno tener esto? Porque te da una idea de las expectativas que tiene el gobierno, pero también otras instituciones financieras que también están monitoreando la actividad económica o el enfoque económico del gobierno, para que los vayamos contrastando y nos dé una idea de cómo se espera que esté la situación en el país, ¿no? El gobierno federal, en sus criterios generales de política económica, habla de que esperan un crecimiento para el próximo año del 2.3%. El Banco de México habla del 1.15%. Fíjense la diferencia. La City Banamex o el City México, las expectativas que tienen es del 1.3%.
y BBVA del 1.2%. Entonces, hay mucho rango de crecimiento entre los que no son del gobierno federal, ¿verdad? Es casi el doble. Entonces, aquí hay un punto que hay que considerar de lo que está viendo el gobierno, lo que va a provocar el gobierno en tema fiscal si quiere recaudar y lo que los instituciones privadas están esperando a cómo ve la situación macroeconómica del país. Tipos de cambio para finales del año 2026. El gobierno habla de 18.9, el Banco de México de 19.2, Citi de 19 y BBVA de 19.2. Entonces aquí, pues la diferencia está más cerrada, de 18.9 a 19.2, que es lo más alto que tenemos. La inflación, un dato importante, la inflación, que es un impuesto escondido en nuestro dinero, la inflación. El gobierno estima un 3%, pero luego ya tanto Banco de México 3.88, Citi un 4 y BBVA un 3.8. O sea, se alejan casi un punto porcentual de lo que es la previsión del gobierno. Y las tasas de interés van a la baja a tener un 6%, un 6.5%. Entonces esto habla del costo del dinero que se puede empezar a abaratar, como se ha venido dando en los últimos 2 años, que va bajando paulatinamente, ¿no? Después de las subidas que tuvimos en el 20, 21 y 22. Entonces, esto es la perspectiva macroeconómica para el año 2026. Entonces, ahora sí, ya con este preámbulo que les comentamos de los criterios de programación de auditorías y que el porcentaje de contribuyentes a auditar en el 2026 no es tan alto con respecto al padrón completo, que como quiera va a haber muchas molestias, aunque sean no en auditorías, pero sí en medidas de las auditorías profundas, de las revisiones de visita profunda, como las hubo este año, pues van a buscar incrementar la recaudación. Que las reformas fiscales no estuvieron tanto en las leyes, sino en el Código Fiscal de la Federación, y que este es el preámbulo de lo que está esperando macroeconómicamente de que suceda el país desde diferentes puntos de vista, ¿no? Ahora sí vamos a hablar, ahora sí, de la reforma fiscal. Y primero vamos a hablar de la ley de ingresos, de la recaudación esperada. Y aquí empezamos a percibir entonces como cada año que ha venido pasando, que ha venido cerrándose, al inicio siempre hay un crecimiento fuerte de aumentar la recaudación, porque ahorita va a aumentarse todos los impuestos, recaudar un 10.59% más que el año pasado. Si el crecimiento esperado es del 1%, 1.3%, o según datos del gobierno, el 2 o 3%, ellos están esperando recaudar todavía 3 o 4 veces más de lo que el mismo país o la economía puede crecer. Entonces, primero, esto significa que quieren recaudar más de lo que la velocidad del crecimiento del gobierno, de los ingresos de los contribuyentes o del país, crezca más de lo normal. En el ISR quieren crear un aumento del 7.36% en la recaudación, del IVA el 8.60%, del IEPS, que ese es un impuesto especial para ciertos productos, y vamos a ver en qué se avala este 6.68%. Y fíjense cómo los impuestos pendientes de pago de años anteriores, van más bien a reducirse en un 83%. Van a lanzarse un programa que ahorita les voy a comentar de condonación de recargos, actualizaciones, multas de ejercicios pasados, no de los impuestos y no de la actualización, pero sí de todos los accesorios. Y probablemente eso sea lo que nos esté trayendo esta caída de otros de impuestos pendientes de pago. Entonces, el gobierno espera recaudar 10.59%. ¿Para qué? Para cubrir con todo este dinero
toda la necesidad financiera que tienen, en especial los programas sociales, ¿sí? Los programas sociales del bienestar y todo eso van enfocados para allá mucho de este dinero, ¿no? Ahora vamos a empezar a platicar ya de cambios en la reforma fiscal. Ya vimos mucho del aspecto general y macroeconómico. Ahora vamos a ahora sí entrar a la reforma fiscal. Y hablando de la ley de ingresos, primero nos indican que la tasa de los recargos por pago extemporáneo va a aumentar de 1,47 al 2,07% mensual. Esto es que aquella empresa, aquel contribuyente que no pague sus impuestos en el día en que deben de pagarlos, ya genera recargos. Cuando los pague después de esos días, ya el recargo va a ser cada mes del 2,07%. Ese 2,07%, si lo multiplicamos o le elevamos al año, nos va a dar arriba del 24%. Ese 24% es una tasa anual y eso significa que ya nos va a costar financiarnos de no pagar impuestos como si fuera una tarjeta de crédito. Ya está en los niveles de una tarjeta de crédito. Hace algunos años la teníamos en el 0,97, luego pasó al 1,14%, luego pasó al 1,40%, ya ha ido incrementándose. Cuando estaba en tasas más bajas, había algunos contribuyentes que tomaban la decisión de decir, no pago los impuestos este mes, los pago el siguiente mes con recargos porque ocupo la liquidez en algo más. Al cabo que la tasa de recargos no era tan alta. Bueno, ahorita ya esas condiciones ya no son iguales, hacen que entonces eh, pensemos realmente el atrasarnos en los impuestos porque ya va a haber un costo financiero adicional. Entonces aquí lo que tenemos que hacer sí o sí es cumplir oportunamente con todas las declaraciones de pagos provisionales y anuales para evitar este costo financiero. Segundo tema de la reforma fiscal, se aumentó la tasa de retención de intereses, la tasa de retención de ISR sobre los intereses de los ahorradores. Pasó del 0,5 al 0,9. Y aquí pudiéramos ver un ejemplo de lo que va a suceder este año. Ha venido sucediendo en años anteriores, ahorita en este año pudiera no ser tan marcado como en años anteriores. Pero la tasa de ISR que van cobrando las instituciones financieras a aquellos que tienen intereses o ahorros con intereses, se calcula la tasa de retención sobre el capital que te da intereses. Por ejemplo, si yo tengo un ahorro de 1 millón de pesos generándome intereses y me dan una tasa del 8% anual, pues el interés nominal durante todo el año son 80,000 pesos. Si la tasa de inflación, que ya la veíamos ahorita, pudiera llegar al 4%, entonces adentro de esos 80,000 pesos hay 40,000 pesos de inflación. O sea, de esos 80, 40,000 ya están generados nada más por la inflación. Entonces, mi interés real son 40,000 realmente, lo que excede de esos 40,000 del interés nominal. Y el ISR retenido, que pasó del 0,5 al 0,9, se calcula sobre el 1 millón de pesos. Entonces, la institución financiera durante todo el año me va a retener 9,000 pesos del impuesto sobre la renta de esos intereses. Si yo voy a presentar mi declaración anual y voy a estar pagando una tasa del 30% en promedio como persona física también, pues sobre estos intereses reales los intereses reales me van a generar 12,000 pesos de ISR anual, que son los 40,000 pesos del interés real por el 30%. 12,000. Este es mi ingreso real de intereses anual. Aunque me hayan dado 80,000, este es mi interés real, este es mi ingreso real, los 40,000, y sobre 40,000 yo voy a pagar 12,000 pesos de impuesto. Pero ya me retuvieron 9,000. Por lo tanto, yo voy a pagar 3,000 en mi declaración anual.
¿Qué ha venido pasando en años anteriores, en los últimos 2 años, sobre todo con este que estábamos cerrando? Que las tasas de retención eran muy bajas, las tasas de interés eran más altas y la inflación, pues ahí andaba, la inflación oficial andaba ahí alrededor del 4%. Entonces sucedía que mi interés real era mayor, pero lo que me habían retenido era muy pequeño, más pequeño que este, y me salía mucho a pagar en mi declaración anual. Ahora parece que va a seguir saliendo, pero menos. Por lo tanto, lo único que podemos hacer aquí es prepararnos para un pago de ISR en la declaración anual. Y lo otro que no está aquí, pero también pudiéramos darlo por enterado, es tú como persona física, procura tener deducciones anuales, procura tener deducciones personales. Todas las tenemos, pero a veces no tenemos la disciplina de estar generando los comprobantes fiscales. Todos tenemos algún gasto médico o dental o de algún estudio clínico o usamos anteojos o tenemos seguro de gastos médicos o tenemos algún interés de un crédito hipotecario, o tenemos un ahorro para el retiro. Bueno, ver si estoy explotando de manera correcta esos gastos para que entonces este ICR por pagar se reduzca o no salga en mi declaración anual. Ahí en nuestro canal de YouTube se pueden encontrar ustedes en el canal de YouTube Biobetus información de deducciones anuales y deducciones personales que ya hemos hecho anteriormente. Siguiendo con otros cambios de la reforma fiscal de la ley de ingresos, nos están pidiendo ahora que garanticemos el interés fiscal cuando interpongamos un recurso de revocación y que nos dan hasta 6 meses para constituir la garantía del interés fiscal. ¿Qué es esto de garantía del interés fiscal? Es que si yo le quiero demostrar al SAT que está mal el SAT en alguna determinación, si yo quiero ir con otra administración del SAT o con otra área del SAT para que revise a los que me están revisando a mí, los que me están auditando a mí del SAT, a eso se le llama un recurso de revisión. Todavía no me voy al exterior a un tribunal, sino que internamente. Y es lo más económico y lo más accesible que tenemos los contribuyentes para manifestar algo que sintamos que no estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ahora nos están pidiendo garantizar el interés fiscal. Quiere decir que si yo estoy ahorita con un crédito fiscal que me están determinando de 500,000 pesos y que yo no pienso que están correctos 500,000, que es menos o que no van esos 500,000, me están pidiendo que entonces garantice el interés fiscal mostrando esos 500,000 pesos y ponerlos primeramente como un billete de depósito como primera opción, es decir, poner un dinero ahí guardado en una institución financiera que esté autorizada para eso, con una carta de crédito o poner en prenda o hipoteca algún bien, que puede ser un bien mueble o puede ser bien inmueble, que alguien más acuda como obligado solidario a decir, yo garantizo que si pierde este contribuyente, yo te pago, SAT, o un embargo de bienes, ¿no? Esto anteriormente no estaba así. Podíamos acudir al recurso de revisión, al recurso de revocación, sin poner la garantía del interés fiscal. Ahora entonces nos están pidiendo que 6 meses después de que metamos el recurso de revisión, si no se ha solucionado ese caso, yo tengo que garantizar el interés fiscal, ¿sí? Entonces, en caso de llegar a esta instancia, pues tenemos que dimensionar siempre el impacto económico que esto va a tener y qué tan sólido tenemos el caso para eh, irnos a pelear con el SAT, ¿no? En este trámite. Entonces, esto es algo que sí es incómodo respecto a lo que teníamos en años anteriores. Otro tema que tenemos aquí, que es algo, se pudiera considerar bueno, que es el estímulo fiscal para regular créditos fiscales de ejercicios anteriores al 2024 y anteriores. Y a este ejercicio, a este nada más pueden ingresar empresas, personas físicas o morales que anden por abajo de los 300 millones de pesos de ingresos.
les van a reducir, recuerden que ya no existe la palabra condonación para temas fiscales, les van a reducir el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Y hay una serie de requisitos para hacerlo, ¿no? Creo que esto es algo bueno para aquellos que traen atrasos o que pudieran llegar a tener un crédito fiscal. Hay que analizar la conveniencia siempre de si, si estás en ese caso, si lo aplicas o no se aplica, ¿no? Hay un procedimiento que esto significa que este estímulo fiscal va a durar nada más hasta el 31 de octubre del 2026. Entonces, es probable que haya mucha determinación de créditos fiscales durante estos primeros meses de ejercicios del 2024 para atrás, para tratar de promover que se paguen los impuestos y las actualizaciones, dejando de lado lo que son recargos, multas y gastos de ejecución. Ya hablamos de la ley de ingresos. Estas son las novedades de la ley de ingresos, que es la manera en que el SAT determina cómo va a recaudar ese programa de ingresos. Ahora vamos a la ley del ISR, que es también algo muy poquito, y luego nos vamos a ir al Código Fiscal, que ahí es donde vamos a tener mucho más que ver, ¿no? Pero en reforma fiscal de la ley del ISR hay un beneficio fiscal para los desarrolladores inmobiliarios que hayan deducido o que piensen deducir compras de terrenos. Recordemos que los que se dedican a esto tienen esta facilidad para seguir creciendo. El ejercicio en el que tú compras un terreno para desarrollar, lo puedes deducir en su totalidad. Forma parte de la reducción de tu base gravable, pero siempre y cuando lo vendas ya desarrollado a más tardar en el cuarto ejercicio inmediato posterior. O sea, si fue en el 2025 cuando lo compré, tengo hasta el 26, 27, 28, hasta el 29 para venderlo. Esto anteriormente tenía nada más 3 años, ahorita lo aumentaron a uno más. Al parecer es por la complejidad que existe para desarrollar, ahorita obtener los permisos para desarrollar inmuebles. Pero esto es bueno que lo tengan en mente todos aquellos contribuyentes que están en este giro del desarrollo inmobiliario o que piensan por alguna estrategia financiera tener un desarrollo de bienes inmuebles. Aquí hay que considerar nada más todo el tiempo que conlleva la selección del terreno y la adquisición para que quede en el ejercicio fiscal que tú quieres que quede esto. Sigamos ahora a otro que es las cantidades máximas que son deducibles en la ley. No se han actualizado desde el año 2002. Esto es una nota, más que reforma fiscal, es una nota. Eso significa que vemos reducidas los valores para deducción en términos reales más del 100%. Por ejemplo, el valor de los automóviles que está establecido en la ley son 175,000 pesos y ya tiene desde hace muchos años esto. Esto debería estar ahorita arriba de los 350 o 400,000 pesos como valor de referencia. Los conceptos de viáticos, por ejemplo, tampoco se han actualizado. Entonces, aquí hay una fiscalización o una recaudación escondida, ¿no? No aumentan las bases que te permiten deducir, por lo tanto, si eso no aumenta, tu utilidad fiscal disminuye a lo largo del tiempo, ¿no? Pues esto no se ha dado, no se han aumentado esas bases. Y hubo ciertas actualizaciones en los últimos meses, en el último mes sobre todo, muchas actualizaciones a catálogos del CFDI, de complementos de nómina, etcétera. Para no entrar en detalles, aquí lo que tenemos que hacer es mantenerte actualizados en los sistemas de facturación y sistemas de nóminas de tu empresa para que tengan todos los catálogos actualizados. Y esto es algo que salió en la resolución miscelánea y que fue lo que quise rescatar porque fue algo nuevo y salió en la semana anterior. Está referido a las cancelaciones de facturas. Recuerden que las cancelaciones de facturas menores de 1,000 pesos podemos cancelarlas sin pedir permiso o autorización al receptor. Bueno, pues ahora con esta regla
nos están pidiendo que sí tenemos que pedirle autorización y que nos lo valide el receptor, aun y cuando las facturas sean menores a 1,000 pesos, sí tienen un complemento de pago. Si fueron pagadas, si tienen el complemento de pago o están como pueden, ¿sí? Entonces ya no aplica de manera general nada más a los 1,000 pesos, sino que ahora tenemos que tener los 1,000 pesos, si son 1,000 pesos y son pagados, tenemos que pedir autorización o solicitar la autorización del receptor. Entonces aquí tenemos que tener hacia adentro de nuestro negocio bien claro en nuestro equipo el seguimiento a las cancelaciones hasta el aseguramiento de que están canceladas. Y tenemos que estar capacitando al personal responsable de facturar, de cobrar, de pagar en tesorería y de compras que reciban las facturas en todo lo relacionado al CFDI, en los conceptos de método de pago, forma de pago, cómo cancelarlo, ¿no? Ahí tenemos en nuestro canal de YouTube varios videos que hemos hecho sobre esto y son videos educativos, son videos explicativos, no son reels de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Vamos paso a paso explicando a detalle lo mejor posible para que quien lo está viendo sea como si fuera una clase para ellos. Entonces, díganles a sus integrantes de sus equipos que operan facturación, cobranza, tesorería y compras, que vean estos materiales y que los descarguen también para que los estudien. Seguimos ahora ya con lo último del ISR, que es en las plataformas tecnológicas, eh, las personas morales que vendan a través de plataformas tecnológicas como Amazon, Mercado Libre, Temu, etcétera, la tasa de retención que les van a estar aplicando va a ser del 2,5 en lugar del 1%. ¿Qué vamos a ver nosotros con eso como consumidores? Pues que probablemente los precios empiecen a subir de todo lo que se venda en plataformas. Recordemos que es una retención. Van a aplicarle retención del 2,5%. Pero aquellos vendedores, me refiero a los vendedores que ven, que están enajenando a través de plataformas, si no tienen en su plataforma el RFC en su perfil, les van a retener el 20%, no el 2,5%. Y en tema de IVA, les van a retener el 50%, pero si no tienen RFC, les van a retener todo el 100%. Es decir, esta indicación que está aquí en esta reforma, la chamba va para las plataformas, que todos los que vendan ahí, las plataformas van a ser los policías de hacer que se cumpla esto. Si tú vendes a través de plataformas en donde te verás infectado como persona moral, si vendes es que te van a retener el 2,5 en lugar del 1, el 2,5 en lugar del 1, ¿sí? Y todo eso ya entra en tu contabilidad y entra en tu cálculo para que lo puedas aclarar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si somos vendedores de plataformas? Asegurarnos que tengamos los datos del RFC de manera correcta en nuestro perfil, para que no nos vayan a castigar con la retención del 20% sobre el precio vendido. Otro cambio que hubo fueron para la ISR de las personas físicas, se actualizaron ya las tarifas para nóminas, para las actividades empresariales, para los arrendamientos. Se actualizaron. Se actualizan las tarifas cuando se acumulan más del 10% de inflación a lo largo de los ejercicios. Entonces, en este 2025 se acumuló más del 10%, por lo tanto, en el 2026 ya meritaba actualizarlas. Entonces, aquí tenemos que mantener actualizado nuestro sistema de nóminas. ¿Cómo opero con esto? Pues nada más mantén actualizado tu sistema de nóminas. El proceso de nómina sigue siendo igual, nada más mantén actualizado tu sistema para que las tarifas ya estén ahí. Continúa el aumento anual de la cuota patronal del Seguro Social en el riesgo, en el ramo de cesantía y vejez. Recordemos que lo que pagamos de Seguro Social está compuesto de diferentes ramos. El ramo de cesantía y vejez ha tenido un incremento gradual alrededor de cerca del 1% en cada uno de los años por rango de salarios. Y ahorita continuamos, vamos a la mitad de este rango del 2023 al 2030 en el 2026.
La cuota del trabajador sigue exactamente igual. Esto lo que tenemos que tener actualizado en nuestro sistema de SUA, nuestro sistema de nóminas, y saber que esto hay que considerarlo en el costo de mano de obra, en el costo de tu empresa, y evalúes un posible traslado en el precio si es necesario según tu negocio, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo que los servicios, sobre todo, o los productos que traen una componente de mano de obra fuerte van a estarse aumentando y subieron el 1% aproximadamente respecto al año pasado. Bien, y vamos a entrar ya al Código Fiscal de la Federación, que es donde está la mayor cantidad de reformas fiscales. Vimos primero la ley de ingresos, vimos algunos cambios ahí que hubo, como la tasa de retención de los intereses, la tasa de los recargos y el estímulo fiscal que hay para reducir para reducir lo que son los recargos, las actualizaciones, los gastos de ejecución del 2024 para atrás. Luego entramos a la ley del ISR, que lo que vimos es que va a haber ese cambio en el aumento de retención de personas morales que venden a través de plataformas tecnológicas, los cambios en las tarifas de las personas físicas, de la nómina en específico, como cambios importantes o relevantes. Vamos ahora al Código Fiscal de la Federación. Recuerden que el código no habla de un impuesto en específico, sino la manera en que son las relaciones entre los contribuyentes y las autoridades. Y aquí es donde se empantanó mucho el tema, en la manera en que nos están viendo las autoridades. No me voy a ir del todo por orden numérico, porque creo que primero hay que entender algo de lo más controversial de esta reforma fiscal, que es este artículo 49 bis, que habla de un procedimiento express de visita a los contribuyentes para verificar la veracidad de las facturas que ellos emiten, ¿sí? Tú y yo emitimos facturas y el SAT pudiera decir, oye, yo sospecho que tus facturas son falsas. Entonces, lo que van a hacer con esto es una visita específicamente para esto, no para revisar nada más, y está muy delicado el procedimiento, porque desde que existe la orden de visita y se eh, emite, se van a suspender los sellos. Los sellos son los que nos permiten facturar a nosotros como empresas. Entonces, si nos suspenden los sellos, mientras se realiza todo este proceso que te voy a platicar ahorita, ¿en qué nivel de estrés puede llegar tu negocio? ¿Sí? Entonces dice que la autoridad va a suspender de inmediato la facultad de facturar al contribuyente. Y esto puede suceder en el domicilio fiscal, puede suceder en alguna sucursal o almacén que tengas o en cualquier lugar donde tú lleves a cabo tus actividades según lo que esté indicado en los FDIs. Los visitadores van a poder utilizar herramientas tecnológicas como fotos, audios o videos desde que se levanta el acta inicial, y te van a dar a ti como contribuyente un plazo de 5 días hábiles para desvirtuar que esto que están diciendo ellos no es cierto. O sea, tú vas a tener que comprobar que efectivamente operas de manera real y no como ellos dicen que es ficticio, ¿no? Después de que entregas esto en 5 días, la autoridad tiene 15 días más para decirte una resolución. Y si entonces el contribuyente demuestra que está en lo correcto, el SAT levanta los sellos. Entonces aquí está uno de los puntos más estresantes de esta reforma fiscal, porque esa visita express va a suceder si hay elementos que a consideración del SAT determine que tu empresa está emitiendo facturas apócrifas o de operaciones simuladas, ¿no? ¿Y qué pudiera ser eso? Pues pudiera ser si tu empresa no ha pagado impuestos, no ha presentado declaraciones en diverso tiempo y sigue facturando. Puede ser porque sea muy discrepante la información de ese Big Brother, de toda la información que recibe con lo que tú enteras de impuestos. Puede ser también porque no tengas elementos en tu empresa que demuestren que tienes una infraestructura o que no tengas personal.
Pueden ser muchas cosas, ¿no? Incluso hasta que esté no localizado tu domicilio, ¿no? Este procedimiento debe concluir máximo 24 días hábiles. 24 días hábiles es un poco más de un mes. Entonces, imagínate un negocio un mes sin poder facturar, todo lo que eso implicaría. Pero aparte, si confirma la falsedad, ese contribuyente va a ser publicado en las listas negras y entonces, y aquí es donde está lo delicado, primeramente porque ya nos pusimos en una situación de que si yo soy auditado, yo soy visitado, pero vamos a ponernos en el caso donde algunos de nuestros proveedores históricos le hacen eso. Entonces, no logra salir adelante de eso y lo publican en listas negras. Los terceros, que pudiera ser yo porque operé con ellos, que usaron esos FDI, tendrán 30 días naturales para corregir las declaraciones. Y de no hacerlo, entonces también le registrará también su certificado de sello digital, ¿sí? Por ahí hay una pregunta de que si esto es retroactivo. En mi entender, esto sí puede ser retroactivo, es decir, esto de las listas negras, eso es lo delicado porque yo pude haber operado bien con un contribuyente en el 2024 y ese contribuyente a lo mejor en el 2025 ya no funcionó bien, hizo una problemática de su situación fiscal. En el 2026 le hacen esto, en el 2026 lo ponen en listas negras y a mí me va a parecer como que yo operé con él hace 2 años. O sea, la lista negra no da una temporalidad. Entonces va a estar apareciendo como que es de lista negra. Entonces yo tendré que acudir a un procedimiento que existe en el Código Fiscal para desvirtuar y decir, oye, cuando operaba conmigo, yo aquí tengo todas estas evidencias que lo que me dio fue real, para que no llegue yo a un tema de certificado de sello digital, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que sí es retroactivo esto por cómo está compuesto el sistema, porque si ahorita uno de nuestros proveedores cae en lista negra, me avisa que cayó en lista negra y me dice, tú operaste con él hace 1, 2, 3, 4 años, ¿sí? No necesariamente en el momento en que cayó en lista negra. Y yo tengo que acudir a un procedimiento para tratar de explicar al SAT que yo operé de manera real con él. Entonces, ¿qué sugerencias puedo hacer? Podemos hacer para prevenir esto? Primero, mantener la mentalidad de estar cumpliendo oportunamente siempre, pero preparándonos desde la administración. Desde la administración tenemos que tener a la gente no nada más administrando por administrar, sino con pleno conocimiento de lo que están haciendo. Hay que estarlos capacitando, hay que invertir en ellos, hay que invertir en procesos, ¿sí? Que sepan lo que están haciendo y por qué lo hacen, porque eso es lo que nos empieza a dar seguridad en la operación. Es importante contar con manuales de operación. Según algunos abogados fiscalistas que hemos consultado respecto a esto, nos dicen que este puede ser muy buena eh, recurso para desestimar esta situación. Tener manuales de operación de procesos de ventas, de cuentas por cobrar, contratos, incluso con los contratos indicando si con este proveedor va a haber orden de compra, no va a haber orden de compra, cuál va a ser el procedimiento en que me van a estar reabasteciendo, el que sea y que se esté cumpliendo, ¿no? Porque eso nos da ya una materialidad de cómo operamos, procedimientos de compras, de pagos a proveedores, de cómo se entregan hacen las entregas a los proveedores y también contratos de compra con ellos, ¿no? Entonces, tener estos elementos nos pueden a nosotros servir como un método de defensa en caso no tanto de que tú seas visitado. Por ahí tenemos que ponernos en las dos partes. Si soy visitado es porque realmente voy muy atrasado y estoy presentando cosas totalmente incongruentes, ¿no? Pero aquí el riesgo mayor es que algunos de mis proveedores les hagan eso y yo salga ahí golpeado. Entonces, si yo salgo golpeado por estas visitas express de manera indirecta, yo tengo 30 días para corregir declaraciones o para someterme a un procedimiento donde aclare que efectivamente yo operé bien con él
y que fue material todo lo que hice con esa empresa, con ese proveedor. Esto es de lo más delicado. Este material mañana lo van a poder descargar de la página de YouTube de Obetus. Va a estar este video y ahí pueden descargarlo para que lo empiecen a platicar y lo empiecen a adoptar y adaptar a su situación, o que nos consulten algunas cosas ya en específico de su negocio, de cómo hacerlo, ¿no? La cancelación de sellos, pues ya hablábamos ahorita. Esto nada más lo hacen ya en el artículo donde tiene que decir que cuando el contribuyente emisor de comprobantes no desvirtuó la presunción de que emitió comprobantes falsos, entonces lo van a cancelar los sellos a él, y ahí aplica entonces de que nosotros tenemos que revisar lo nuestro para desacreditar esta situación con ese proveedor. Hay causales nuevas ya en el otro artículo, donde hay restricciones temporales de nuestros sellos, temporales, ¿sí? Cuando estamos en restricciones temporales, significa que yo puedo iniciar un proceso de aclaración con el SAT, y cuando inicio el proceso de aclaración del SAT, me levantan los sellos y puedo seguir aclarando, pero con los sellos arriba, con los sellos activos para seguir presentando declaraciones. Primero dice que es cuando, cuando se detecten los siguientes incumplimientos: que no hayan declarado la clave ingreso correspondiente en el campo tipo de comprobante. Y esto está ambiguo porque hay tipos de comprobante. Tenemos de ingresos, de egresos, de nómina, de pago, de traslado. Pues lógicamente ya los sistemas traen este tipo de comprobante habilitado. Lo que tengo que hacer, por lo tanto, es mantener actualizados mis sistemas para que no estén teniendo ese tipo de emisiones. Y habla también de restricción temporal de sellos, y esto está pasando, ha pasado mucho en este año 2025, es enajenar combustibles sin contar con un permiso vigente de la Comisión Reguladora de Energía, ya sea por no declararlo, por declararlo mal o por no tener permiso. Y los combustibles no se adquirieron conforme a la ley, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer de manera preventiva? Mantener actualizado el sistema. Y segundo, no enajenar nosotros combustibles si no nos dedicamos a eso, si no tenemos el permiso de la CRE. Y hay otra causal, que es lo que les comentaba ya ahorita, de la restricción temporal de sellos. O sea, nosotros, si tuvimos contacto con proveedores que se sometieron a la visita express y que les cancelaron los sellos, nosotros tenemos que revertir el efecto fiscal en 30 días y nos restringen temporalmente. O sea, al ponernos temporalmente, nosotros entramos a un proceso de aclaración donde podemos desvirtuar al SAT con todas esas evidencias que tengamos de que sí operamos de manera real con esos proveedores. Podemos nosotros contar con una aplicación, es otra sugerencia, que informe si el proveedor está en la lista negra, o podemos consultarlo periódicamente en las publicaciones de la página del SAT. Aquí cada sistema, hay que verificar el sistema que tú operas si tiene esta facilidad. La mayoría de los sistemas sí lo tienen. Nosotros en la parte contable, con Compact, con Contalink, con Odoo, que son los que operamos, tenemos esta facilidad de estar detectando las listas negras de los proveedores, ¿sí? Entonces tú verifica con el sistema que tú tienes si esta aplicación la puedes instalar en tu sistema, ¿no? Una pregunta ahí, que ¿quién te informa que con quién hiciste la compra está siendo auditado? ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta realmente hasta que aparecen las listas negras, o que tu mismo proveedor te dice, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta hasta que estás en las listas negras. Por eso tenemos que estarlo validando constantemente esto, ¿no? Y tener una aplicación, ¿sí? Sí, sí, Gaby, es una de las, veo ahí una sugerencia. Sí, ahorita la vamos a comentar precisamente, esa sugerencia. Bien, siguiendo con los comentarios de reforma fiscal. El SAT puede negar la inscripción al RFC a personas morales, inscripción a personas morales,
cuando detecte que su representante o integrantes estuvieron en listas negras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que ante nuevas sociedades, porque la inscripción se da nada más una vez, ante nuevas sociedades que hagamos, nos fijemos bien con quiénes nos estamos asociando, conocer su historial, incluso revisar las listas negras históricas para ver si no aparecen, porque entonces nos van a negar la inscripción a la sociedad. Y eso nos vamos a dar cuenta hasta que ya estamos con el acta constitutiva hecha ahí en el SAT. Si en ese momento no nos niegan, tendríamos que ir nuevamente a modificar el acta constitutiva, hacer otro gasto en la notaría para poder empezar con el proyecto de una reforma, de una inscripción a una empresa nueva, ¿no? En temas de comprobantes fiscales, este es el segundo punto más controversial de la reforma fiscal. Es el que está subrayado. Dice, hay un requisito que se adiciona para indicar que el CFDI debe amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Si no, se considera falso. Con esto se está positivizando la veracidad como un requisito del CFDI. Híjole, dábamos nosotros o entendíamos pues, que las facturas amparan cosas reales, pero ahora como que lo están poniendo muy reiterativo. Es probable que durante el año haya alguna modificación a la estructura del CFDI para poner un campo en específico, con un catálogo en específico y que mencione algo. Pero también esto le está dando entrada al término de materialidad, desde mi punto de vista, porque no existe en ningún lado. Recuerden que ahí en nuestro canal de YouTube tenemos un video o una sesión donde hablamos de materialidad y razón de negocios, que materialidad no está en ningún lado de la ley, pero con esto dan entrada un poco a la materialidad y hace que nosotros trabajemos más en la materialidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer de manera preventiva? Primero, en el caso de los hidrocarburos, que ya lo había mencionado anteriormente, porque es una causal de sellos, no facturar combustibles por ninguna circunstancia nosotros, no emitir facturas que digan un renglón de combustibles o gasolina o diésel, aunque nos lo pida el cliente, si no estás autorizado por la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Porque eso va a ser una suspensión de sellos y te va a llevar mucho tiempo aclararlo todo eso. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer para la verificación o para decir que amparamos con operaciones existentes? Mientras haya otra novedad de factura electrónica, nuestra sugerencia es esta. Primero, lleva expedientes de proveedores, acta constitutiva, constancia, un domicilio con fotos, dónde está su página web, cuáles son los medios de contacto que tienes con ellos, teléfonos, nombres de personas con las que contactas, correos electrónicos, y pide su opinión de cumplimiento al menos cada 3 meses. La opinión de cumplimiento debe estar positiva. Si te entrega una opinión de cumplimiento negativa, ya es un foco amarillo. Si a los 2, 3 meses te sigue presentando una opinión de cumplimiento amarilla, opinión de cumplimiento negativa, ya tienes que empezar a considerar a otro proveedor, porque nos empiezan a complicar la deducibilidad a nosotros y ya vieron las consecuencias que trae, ¿no? Tener trazabilidad de operaciones. A ver, trazabilidad de operaciones suena muy fácil, pero sé que en la práctica es complejo. Tenemos que acostumbrarnos a operar en sistemas donde yo genere una orden de compra, donde si es material el que estoy recibiendo, yo tenga órdenes de recepción. Así cuando me traen la factura y me traen el material, no nada más sea mi factura sellada, la factura de ellos sellada de recibido, sino que yo tenga también entradas de recepción, correos electrónicos donde tenga yo conversaciones con los proveedores, fotos, incluso videos de entregas de mercancía, de desarrollo de alguna sesión de capacitación, que sé que muchos que estamos aquí así lo hacemos, evidenciar con alguna minuta, con entregables, etcétera. Eso es lo que nos puede ayudar para detectar que lo que se está facturando fue real.
Tener un manual de operación de compras también pudiera servir, como les decía anteriormente. Otro punto de este mismo artículo habla que algo que ya veníamos haciendo anteriormente es que el plazo máximo para cancelar facturas es en el mes en que se presente la declaración anual del ejercicio. O sea, las personas morales en marzo del siguiente año y las personas físicas en abril del siguiente año, y ya no hay más. Por lo tanto, tenemos que, esto ya lo veníamos haciendo, estaba en miscelánea, ahora ya está en la ley, ya está más elevado. Tenemos que asegurarnos al interior de cuando hay procesos de cancelación, efectivamente se llegue hasta el final, que cuando estamos haciendo conciliaciones de facturaciones, de facturas canceladas de la parte contable y de la parte administrativa, estemos siempre a la par. Tenemos para cancelar hasta el mes de marzo del siguiente año personas morales y abril del siguiente año, pero ya más allá no se va a poder. Bien, se habla también de un artículo que da la obligación para las plataformas digitales, quienes operan plataformas digitales, de darle acceso inmediato y en tiempo real al SAT para ver información de obligaciones fiscales y su cumplimiento. Lo que veamos ahorita, el ISR retenido, el IVA retenido, a quienes se lo están haciendo. Y sujetarse incluso a un bloqueo temporal por incumplimiento, pero no de los usuarios de las plataformas, de la plataforma total, ¿sí? Y esta reforma va a entrar hasta abril del 2026. Todavía hay mucho que saber de esto, hay mucho que conocer de esto, pero lo que yo pudiera hacer como contribuyente si opero a través de plataformas, pues asegurarme que si soy vendedor, tener la información correcta en mi perfil de mis datos fiscales. Y si soy comprador y hago compras por internet que las meto al negocio, tener mis datos de RFC completos para que los comprobantes fiscales que salgan de ahí me sirvan para fines también de mis deducciones. Eso es lo que me puedo ir adelantando en este tema. Respecto a las facultades que tiene la autoridad, ya habíamos comentado de que en esas visitas express hacen uso de fotografías, audios, videos. Bueno, aquí en este artículo que habla de facultades, lo reiteran que es permisible hacer eso. Indican también en este artículo que cuando hay una visita, las autoridades fiscales, al estar ejerciendo sus facultades, les pueden informar al contribuyente y a sus representantes u órganos de dirección los hechos o omisiones. O sea, no nada más lo van a tratar con el representante de ahí, sino que les están habilitando, dando la posibilidad a los contribuyentes de que se enteren más personas de los órganos de cómo va la situación de esa revisión, de esa auditoría. Y es que también nos ha tocado ver casos en los que están los dueños de las empresas, tienen a alguien como representante en temas fiscales, y este es el que está viendo toda la situación de cómo van las cosas, y los dueños nada más saben que hubo un tema fiscal y que lo está atendiendo, ¿no? Pero de repente esta persona se va, deja a medias las cosas o actúa no de manera correcta en su proceso, se va y deja desamparados completamente a los dueños de negocio o a la organización. Entonces, este tema de informar desde un principio de la revisión a quienes de los órganos de dirección les van a estar informando pudiera ser bueno. Tiene su lado oscuro también, de saber quiénes son, pero su lado bueno pudiera ser el que ya no sea nada más una persona la que esté enterada de cómo van las cosas, sino sean dos o tres personas, según el tamaño de empresa, que sepan cómo van los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Pues primeramente, cada caso es diferente, cada contribuyente es diferente, cada situación es diferente. Tenemos siempre que apoyarnos de defensa fiscal guiada para ver cada caso, porque esto habrá momentos en los que sí convenga decir quiénes son los órganos de dirección y habrá momentos en los que diga no conviene decirlo, ¿no? Eh, Hay una ampliación en otro artículo que habla de que una revisión, la autoridad puede pedir, además de las cuentas bancarias,
informes, documentos, contabilidad e información económica y financiera en general, siempre de manera ordenada y metodológica. Y así dice el artículo. Entonces aquí todavía hay mucha duda de qué es esa información económica y financiera que pueden pedir, a la que pueden tener alcance. Todos esos procedimientos no se someten nada más al tema del Código Fiscal de la Federación. Hay otras leyes procesales que entran en tema y ese siempre es conveniente ser guiados por un especialista en defensa fiscal para saber qué entregar y qué no entregar. Y si de lo que está pidiendo el SAT sí tiene facultades para pedirlo o no. Ahorita está muy general la manera en que está redactado esta solicitud de información. En presunciones de ingresos, ahora le ponen la palabra cuentas y no nada más cuentas bancarias. Y esto creo que es una actualización de lo que estamos viviendo de cambios tecnológicos, porque ahorita cuentas bancarias, pues hay cuentas que no necesariamente están en los bancos, hay muchas fintech, empresas de tecnología financiera, que pudieran estar algunas reguladas y otras no reguladas, y que pudiera haber temas fiscales por ahí también, ¿no? Entonces, esta ampliación hace ver que pueden pedir más información más allá de las cuentas bancarias. Una infracción que se tipifica, y aquí esto va a empezar a haber mucho roce con los negocios y sus clientes que tienen abierto al público en general la atención, porque está una infracción que dice que se condiciona, se tipifica como infracción condicionar la expedición de la factura a exhibir la cédula y constar en situación fiscal, elevando así a una infracción una práctica ya indebida. Se supone que no te deben de condicionar que te den la factura si no presentas tu constancia, pero sabemos que para emitir la factura requieres tener unos datos más allá del nombre. El más complicado siempre es el código postal, ¿sí? Y entonces empieza unos dimes y diretes, sobre todo en los negocios que son a público en general, ¿no? Entonces, el condicionar es sancionable. Entonces, ¿qué podemos hacer si tú tienes un negocio abierto al público? Lo que te recomendamos es que tengas un formato de llenado de datos fiscales, como las que te dan en algunos lugares ya, pero que indique la leyenda que si un dato es erróneo, es responsabilidad del cliente, ¿sí? O tener nosotros un sistema donde les demos una nota y que el mismo cliente entre a una plataforma en Internet y emitir su factura. Es decir, traslademos la responsabilidad al cliente para que llene bien sus datos de alguna u otra manera. Y que tengamos también hacia el interior un procedimiento nosotros de ventas al público en general, porque normalmente todas esas notas entran a una factura general global, diaria, semanal, quincenal, según el negocio, pero si luego te piden una factura de alguno de los tickets que estaban en esta factura, pues tenemos que tener un procedimiento para no duplicar el efecto del ingreso. Entonces, todo eso tenerlo muy claro y a nuestra gente muy capacitada para saber cómo manejar. Bien, ya estamos acabando. Ya estamos acabando, esto fue lo más complicado. Lo que viene ahora más complicado, pues es a todos aquellos que les gusta el consumo del cigarro, consumen cigarro, alcohol, bebidas saborizadas, porque aumentaron los impuestos del IEPS y va a haber un incremento en algunos casos gradual, como los cigarros, como las bebidas azucaradas, gradual en diferentes años de aquí hasta el 2029, para ir recaudando más. Cuando esto surgió, hace ya varios años, la intención era tener un fondo para evitar la diabetes o cuidar la diabetes. Y pues, ¿dónde está ese dinero y dónde está el cuidado de diabetes? Pues no se dio. Pues simplemente esto es recaudación, ¿no? Es recaudación y saben que los mexicanos tenemos muchos hábitos de este tipo y es una manera de recaudar. Pues simplemente, ¿cómo te va a afectar? Pues te va a afectar en tus finanzas personales si tienes consumo de esto. Y si tu negocio vende de esto, pues tienes que actualizar estas tarifas en tus sistemas para que empiecen a trasladarse hacia los clientes.
Otros hechos que quiero ya mencionar, ya hablamos casi todo de la reforma fiscal, pero quiero puntualizar otras cosas que están ahí en el panorama. Primero, va a haber mucho cruce de información de IMSS y SAT para validar nóminas con tecnología alta, ¿no? Salió incluso una nota el día de hoy. Esos convenios están firmados desde antes, desde hace muchos años, pero lo que está mejorando atrás, pues se está robusteciendo en tecnología. Lo que quieren revisar es el ISR determinado, los conceptos grabados y exentos y el salario base de cotización. Entonces, algo que tenemos que hacer es eso, revisar esos conceptos como método de prevención. Va a haber multas por no tener buzón tributario activo. Nuestros clientes ya lo tienen, todo el buzón tributario activo, pero habrá algunos que nunca se dieron de alta o nunca lo dieron de alta. Entonces ya van a empezar a ejecutarse esas multas. Van a seguir y van a seguirnos llenando de correos, revisiones e invitaciones por diferencias o discrepancias de los FDIs contra lo declarado. Recordemos que mucho de esto es por los métodos de pago y las formas de pago que vienen en las facturas. Aquí el primer canal siempre va a ser el primer canal o el primer portero de todo esto para que haya una congruencia, es el área administrativa de las empresas. Por eso hicimos los materiales y los cursos que están en el canal de YouTube de Obetus, para que nuestros clientes lo difundan hacia adentro de su gente y los motiven a capacitarse, y los lleven a capacitarse. Ya no podemos tener gente nada más que haga las cosas por hacerlas, sino que tenemos que moverlos a que se estén actualizando y motivando. Así como ven un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pues que se echen un capítulo de Obetus de CFDI, ¿no? O sea, que vayamos autocapacitándonos un poquito más. Va a seguir la complejidad para recuperar saldos a favor, tanto en personas físicas como personas morales, dado que la liquidez en el gobierno pues está siendo cada vez menor, ¿no? Y quiero por último cerrar con opciones generales de prevención, como un resumen de todo lo que vimos y agregar algunas otras. Primero, mantener un cumplimiento oportuno mensual y anual desde la administración, como les comentaba. No dejar que nos atrasemos, no dejar las cosas para después, tener a nuestro equipo de trabajo en la área administrativa bien capacitados para estar resolviendo problemas, sobre todo de facturación y de flujos de efectivo y su integración entre uno y ellos. Si hay un depósito, saber bien de qué facturas son, si hay una salida, saber qué factura estoy pagando, tener los cumplimientos de pago correctos y recibir las facturas de manera correcta con los campos correctos. Lo más posible. Sé que es mucho en algunas empresas, pero hay que buscar formas tecnológicas que nos ayuden a eso. Eso es lo que nos está demandando el entorno actual. Validar los correos que estamos activos en el buzón tributario. Tener una empresa B lista para activarse, como mencionaba anteriormente aquí alguien de nuestros participantes. Tener una empresa B lista para activarse. Esto no aplica para todo el mundo. Como les dije en un principio en la advertencia, es algo que cada contribuyente tiene que analizar. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Tengo una empresa, pero pudiera trabajar como persona física en un caso mientras soluciono una situación temporal, o ya tengo una empresa ahí, la tengo enterrada y la pudiera a lo mejor revivir y tenerla lista por si se ofrece. Yo creo que sí es una opción real que hay que considerar. Contar con un manual de procesos que indique cómo se opera. Si mi empresa no emite orden de compra, pues muy mi empresa. Así lo opero porque así se da este giro. Pero si lo tengo documentado, en lugar de orden de compra es una llamada telefónica, es un correo electrónico de solicitud, es un WhatsApp, vamos a ponerlo en un manual y así es la manera en que opero. Entonces yo puedo ir ante la autoridad y decir, mi trazabilidad es esta, siguiendo estos procesos, siguiendo estas actividades, ¿sí? Eso me puede ayudar. Por lo tanto, tener manuales internos va a ser un bote de salvavidas en una situación como las que platicábamos durante la explicación. Mantener los sistemas actualizados en sus versiones, todo lo que es de facturación, nóminas y pagos. El sistema que tengas, Compact, Odoo, Microsoft, Aspel, Contalink, el que sea,
el que sea, hay que mantenerlo actualizado para que esté timbrando de manera correcta con los catálogos correctos. Capacitar al equipo de trabajo. Eso es algo que he insistido mucho desde hace muchos años con todos nuestros clientes y les queremos proveer eso a través de todo lo que está hecho ahí en el canal de YouTube de Obetus. Que sea un medio para que se capaciten y eso ya no les cueste. Pero nada más tenemos que decirle a la gente que lo haga, que te den un resumen de lo que hicieron, que descarguen los materiales que hay ahí, que haya un sentimiento de autocapacitación, una necesidad de autocapacitación real, porque la ocupamos en las empresas con el entorno que estamos viviendo. Y también cuando es necesario invertir en el personal para la capacitación. ¿Sí? Es un rubro que siempre te va a dar tranquilidad tener a tu gente lo más capacitado posible. Te sale más caro no tenerlo capacitado. Tener orden en tus finanzas personales. No me refiero a la empresa, a ti, a mí, en tus finanzas personales y familiares, para no afectar el negocio, para evitar discrepancia fiscal con todo este Big Brother fiscal, con todo este entorno digital y declarar todos tus ingresos, todo lo que está entrando a tus cuentas bancarias, hay que declararlo ya porque cada vez la amenaza es mayor, ¿no? Recuerden que este tema de discrepancia fiscal está desde el siglo pasado en la ley, pero era letra muerta. Con la entrada del 2014, la reforma fiscal se ha venido perfeccionando tecnológicamente para que esto vaya a ser una realidad y afectar patrimonio de las personas. Y revisar el salario base de cotización para el IMSS, los conceptos, sobre todo el salario base de cotización, lo que nos hemos encontrado más en los casos que hemos revisado es el tema de la antigüedad. Cuando se cumple un año en las empresas, ya se tiene que actualizar el salario base de cotización de esa persona porque se incrementa el factor de vacaciones y el factor de prima vacacional y eso aumenta el salario base de cotización. Entonces, esos son el campo a veces más delicado. Ya si nos vamos a algo un poco mmm, más observable, es si el concepto integra salario o no integra salario, o si el concepto es grabado para ISR o es exento, ¿no? Y por último, una reflexión final. Estamos viviendo un momento de cambios acelerados e inminentes. Y esto que estamos viviendo y viendo en el mundo, pues lógicamente le va a alcanzar a México también. Hay cambios en el sistema económico y cada vez son más visibles, incluso para aquellos que no lo veían el año pasado, ya lo empiezan a ver, ya se habla de metales, ya se habla de respaldos en oro, en plata, y eso significa una transición del sistema Fiat a un sistema nuevo, ¿sí? Y eso va a impactar en el sistema económico general. Entonces, va a haber mucha información, muchos cambios, pero todo ese ruido, en un mundo de ruido, lo que ocupamos nosotros también es trabajar nuestra serenidad, desarrollarla hacia nuestro interior y aumentar el nivel de conciencia en nosotros como personas, en nuestro equipo de trabajo y en nuestro negocio. Yo no veo algo más profundo que esto para poder saber qué sí tomas de todo el ruido que hay en el exterior, qué no tomas y que sigas enfocado en lo tuyo. Es algo que tenemos que implementar. Hemos hablado de esto también en varias sesiones que están grabadas en el canal de YouTube. Y ahí tenemos dentro del grupo esto que es Quantic Medicine, que te va a ayudar a que vayas desarrollando esa serenidad también. Es tecnología muy avanzada, es tecnología que se lleva mucho tiempo explicarla. Entrar a ver algo de eso en quanticmedicine.com y te pongo como una sugerencia ante muchas otras que hay. Pero el tema de la serenidad en el ambiente en que estamos viviendo es muy importante y más si somos cabezas de empresa, cabezas de equipo, cabezas de familia. Necesitamos desarrollarnos serenamente tanto cambio. Y bueno, nuestra intención es caminar con ustedes, caminar en estos tiempos complejos. Por algo estamos coincidiendo en estos tiempos y simplemente abrirnos a seguir aprendiendo y saber que
tenemos que cuidarnos unos a los otros, ¿no? Todas las empresas y los equipos del grupo están para ayudarles, están para servirles y agradeciéndoles su confianza. Y ahorita con esto cierro la grabación y me quedo ya para atender a si hubiera alguna otra pregunta en específico para que no quede en la grabación. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto.